Cineautopsias, podcast de cine. Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de Cineautopsias. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en los 3 episodios anteriores y que estén ahora también escuchándonos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Julia, ¿tú qué tal? Porque yo muy contento con la respuesta que hemos tenido de nuestros podescuchas. Hay mucho que comentar en este episodio porque ya vienen las vacaciones y va a haber mucho cine, muchas series. Así que, ¿de qué vamos a platicar en este episodio con nuestros amigos, Julia? Bueno, en esta cuarta emisión comentaremos las películas de Cartas a Van Gogh y Suburbicon en nuestra sección de cartelera. En contenidos digitales les vamos a hablar de la película original de Netflix, Okja. Y en la sección de Solo porque nos gusta comentaremos el ya clásico de Navidad, Qué bello es vivir, de Capra. Perfecto, con bisturí en mano, comenzamos. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Suburbicon, escrita por los hermanos Coen y dirigida por el antes nombrado hombre más sexy del mundo, George Clooney, nos cuenta la historia de dos familias en ese suburbio. Aunque se anuncia como una localidad tranquila y paradisíaca, lo cierto es que la cadena de eventos desafortunados que viven ambas familias los colocarán en el lado oscuro del vecindario. Tanto los hermanos Coen como George Clooney han sido aclamados por trabajos anteriores, pero en esta entrega parece que todo les ha salido mal, justo como los protagonistas de su película. ¿Encontrarán el perdón de nosotros los cinéfilos? Esta película ha recibido muy malas críticas, o por lo menos no tuvo la recepción esperada, dado que los hermanos Coen intervienen. ¿A ti qué te pareció esta película, Alberto? Pues las malas críticas son bien justificadas, me parece, Julia. Sí, la verdad es que, mira, vamos a empezar por las cosas buenas que tiene la película. La película está muy bien ambientada en la época en la que nos sitúa, que son los años mediados de los años 50. Uh-huh. Por supuesto, la reconstrucción de estos clásicos suburbios norteamericanos que vemos en todas las películas y que además son reales, está perfectamente bien hecha. La fotografía y la dirección de arte también están impecables. Entras inmediatamente en la convención de ese mundo, de esa área geográfica. Todo eso está perfecto. Por ejemplo, de entre todas las actuaciones, la de Oscar Isaac, que me parece que es de origen guatemalteco. Sí, creo que sí. Como un investigador de seguros, la verdad es que está genial. Los 5-7 minutos que él sale, logra levantar la película, le da un tono completamente diferente, le da una frescura. Su personaje es importante porque él tiene que, como todo investigador de seguros, tiene que decidir si la reclamación que se va a hacer de la póliza es verdadera o la gente está tratando de hacer un fraude. Pero la manera en que él lo hace parece más bien un gángster que un investigador de seguros, digamos, cotidiano, ¿no? Entonces, la película mantiene el interés porque hay una doble historia. Por un lado está la historia de una familia afroamericana que llega a vivir a Suburbicon y que es la primera familia norteamericana que va a vivir en ese suburbio y por lo tanto pues son el blanco de críticas y de acoso y de mala leche por parte de todos los demás vecinos. Y por el otro lado está la historia de los protagonistas que son Matt Damon y Julianne Moore, que hace dos papeles, que son dos gemelas, ¿no? Entonces, el punto es que una Julianne Moore se muere, que es la esposa de Matt Damon, y empezamos a ver que quizá que esa muerte, que se supone que fue por unos asaltantes que entraron a la casa donde vivía Matt Damon, su esposa Julianne Moore y la gemela Julianne Moore, en realidad fue planeada tanto por la gemela como por Matt Damon, ¿no? Entonces empiezan a correr esas dos historias conforme se van incrementando la tensión tanto hacia la agresión hacia la familia afroamericana como que vamos descubriendo esta parte de que probablemente no fue un asesinato fortuito sino que estuvo planeado. Pues la película va avanzando, te mantiene el interés, pero en términos generales la película no cierra bien, no tiene una dirección clara, como que George Clooney, que es quien la dirigió, intentó respetar mucho el guión y
un poco quizá el espíritu de denuncia que trataron de hacer los hermanos Coen, pero no le da ningún punto de apoyo, no le da ningún aporte visual particular a la película, y la película más bien tiene este tono como plano en su narración. Entonces no vemos realmente que la historia vaya a lo hondo de los temas que están en la superficie, como puede ser el racismo, como puede ser los prejuicios, ¿no? Te digo que a pesar de que te mantiene el interés, la película no llega a un clímax y de alguna u otra manera vas viendo que eso no va a acabar bien, pero no va a acabar bien de una manera climática, no va a acabar bien de una manera que te atrapa, sino que simplemente, como dice en un momento el personaje de Matt Damon, todo se está viniendo abajo, no solamente la historia, sino también la película en sí misma. Oh, ¿no? qué mal. Sí, y luego otra de las cosas que falla bastante es que no entiendes si el personaje de Matt Damon y el de la gemela mala de Julianne Moore son personajes que están enamorados o son personajes que son como psicópatas y que entonces planean hacer cosas malas a lo largo de la película. Realmente no se ven cuáles son sus motivaciones, no se ve claramente por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Luego, por ejemplo, el acoso hacia las personas afroamericanas sí es muy exasperante porque les están cantando todo el día, van con trastes y cosas de cocina a hacerles ruido afuera de su casa, es decir, les hacen la vida un infierno, ¿no? Y eso es bastante exasperante incluso para ti como espectador, pero como no hay una forma en la que tú veas que las historias se van conectando o que las historias van a llegar a un clímax en el que efectivamente todo se venga abajo, pues al final queda como una anécdota como mal contada. Como realidad. Acoso, pero no como denuncia política ni pronunciamiento de ningún tipo. No de ningún tipo, ni como denuncia, ni como crítica, ni nada, ¿no? O sea, tratando como de salvar un poco lo que yo entendí del tema de la película, creo que el tema podría ser que las personas normales, las que viven en un suburbio como los clásicos que vemos en las películas gringas, pueden ser unos monstruos. Tanto si son de color, como si no lo son, como si son de una religión, como si son de otra. Quizá eso es como la idea básica que trató de transmitir la película con su guión y con el contexto en el que está surgiendo político y social, pero la verdad es que la película no amarra. Sí, incluso puede llegar a ser una decepción para el nivel que nos tienen acostumbrados los hermanos Coen y en algunos casos George Clooney. Hay un par de niños, los niños de cada una de las familias, que se van haciendo amigos en este transcurso y que al final de cuando todo se viene abajo, pues son los únicos que quedan. Y lo único que les queda es jugar béisbol. Y entonces esa escena en donde ellos se vuelven a reunir para ponerse a aventar la pelota de béisbol uno a otro, pues queda un poco ambigua, porque ¿qué es lo que te está tratando de decir? Que ellos no van a repetir esos estereotipos, esos prejuicios, o que solamente es ese momento en su vida que ahorita no están entendiendo muy bien por qué hay tanta violencia a su alrededor, pero cuando lo hagan entonces se van a odiar entre ellos. Entonces, la película no está mal, pero no es el nivel al que nos tienen acostumbrado ni los hermanos Coen ni George Clooney, de tal manera que no está muy recomendable. Oh, qué mal. Sí. Pero bueno, parece que tú nos traes algo mucho mejor y entonces pues vamos a los comentarios. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Cartas a Van Gogh es, antes que nada, un deleite visual y narrativo. La película gira alrededor de las misteriosas condiciones del suicidio de Vincent Van Gogh y sus últimos días de vida. El vehículo narrativo para contar esto es el viaje que emprende el hijo del cartero de Van Gogh para entregar la última carta escrita por el pintor. Esta película tiene la peculiaridad, además, de ser la primera película animada en la historia del cine compuesta en su totalidad por 65.000 pinturas al óleo realizadas por más de 100 artistas.
Se agotaron las funciones en la Cineteca para ver esta película. ¿Está justificada esta fama, Julia, o a ti qué te pareció? Yo diría que definitivamente está justificada la fama. La recomiendo ampliamente a todos los que nos están escuchando. Si no la han visto y tienen que ir a salas comerciales a verla, de verdad creo que vale la pena, que es una gran experiencia para verla en una pantalla grande, independientemente de si después la pueden ver ya sea por streaming o en su casa. Es una gran película para verla en el cine. Y hay 3 temas de los que quisiera hablar sobre la película. Bueno, la primera casi es obvio, pero la técnica de animación realmente te da la sensación de estar dentro de las pinturas. Es decir, los artistas que crearon estos 65,000 cuadros de los que está compuesto la película trataron de imitar lo más fidedignamente posible la técnica de Van Gogh, los colores, de tal forma que sí da la impresión de estar viviendo adentro de las pinturas. No sé, es un tipo de experiencia que yo no había visto nunca, ¿no? Realmente es muy novedoso. ¿Pero la película es con actores reales o todo es animada? Toda es animada. Ah, ok. Toda por completo. Y, por ejemplo, muchos cuadros de Van Gogh inspiraron ciertas escenas de la película, de tal forma que es como si hubiéramos, por decirlo de alguna forma, como si pudiéramos ponerle play a las pinturas de Van Gogh y que empezaran a moverse y contaran la historia que está detrás. Entonces, realmente creo que fue muy arriesgado la forma en la que quisieron hacerlo, desde el trabajo que esto implicó, el tiempo que debió haber llevado. Recuerdo haber leído que ya después se dieron cuenta en postproducción que salía una mosca entre 2 cuadros, pero dijeron, no, ya, o sea, tenemos que seguir. Ya es demasiado tiempo. Sí, ya es demasiado trabajo, pero seguro vale completamente todo lo que arriesgaron. Y bueno, hay algo que es muy conocido, que es que Van Gogh estaba particularmente interesado en la técnica con la que se hacían los colores al óleo en esa época, y que él mismo estaba muy al tanto sobre los diferentes, por ejemplo, los tonos de amarillo que él utilizaba, como el amarillo cromo, que ahora sabemos que es un mal color, dado que con el tiempo se va oxidando y se va haciendo más oscuro, más café en lugar de amarillo. Pero yo imagino que esta película es lo más cercano que estamos a esa experiencia de poder ver tonos nuevos de amarillos y esa emoción de querer usarlos. Realmente sí te da la oportunidad de sorprendente, de sentir que estás viendo algo nuevo, algo que no habías visto antes. Y entonces la historia transcurre dentro de las pinturas, o las pinturas van siendo parte de la ambientación, de la escenografía. Sí, en lugar de utilizar los dibujos animados con los que ya estamos familiarizados, todo es pinturas al óleo. Okay. Entonces, la trama, y es el segundo punto que quiero comentar, la trama es bastante conservadora, no propone dar ni giros de tuerca, ni apantallar demasiado. En realidad es una trama muy sencilla, parece una trama de detectives, es decir, el hijo del cartero tiene que ir investigando primero dónde está Theo, el hermano de Van Gogh, que es a quien le corresponde la última carta que deja Vincent antes de morir. Pero conforme avanza la película se entera que Theo también ya está muerto, así que ahora tiene que encontrar a quién darle esa carta, a quién le corresponde, que en este caso es la viuda de Theo. Pero con eso va a encontrar a todos los personajes que estuvieron presentes en los últimos días de Vincent, y gracias a eso logra explicarte todos esos misterios o preguntas no resueltas sobre el suicidio de Van Gogh, porque pareciera más bien, y la película no es tímida al insinuarlo, que fue un asesinato. ¿Cómo crees? O que se puede pensar fácilmente que fue un asesinato y que Vincent simplemente encubrió a quien le disparó, que se resignó a morir y dijo insistentemente: yo soy el único responsable, así que no busquen a nadie más. Pero algo que me gusta mucho de la película es, aunque trata de ser muy conservadora en cómo va contando la historia, afortunadamente tampoco tiene la pretensión de despejar todas las dudas, de resolver todas las preguntas, de dejarnos ya con una historia fácil de se suicidó o es un asesinato. Dejan esa ambigüedad y sobre todo procuran que lo que queda de la trama sea contagiar la pasión que Vincent sentía por pintar, que empezó a pintar a una edad ya bastante tardía, pero que aún así eso es lo que deja a las personas que lo conocieron y que lo vieron en sus últimos días. Entonces creo que es un gran acierto esta forma de contar sin querer resolverle todo o explicarle todo al espectador.
Entonces se puede decir que la película sí logra un buen balance entre la animación, el color, entre la forma y el fondo, que es la historia. Sí, yo creería que sí. Y que el guión no trata de opacar la misma técnica de animación, sino que van muy de la mano, ¿no? Entonces tratan de aprovechar. Qué bueno, porque a veces estamos de un lado o del otro, sí, ¿no? Sí, o es impactante visualmente, pero la trama deja un poco que desear. Okay. Te digo, no pretende ser la gran trama en el sentido de grandes momentos climáticos ni el gran giro de tuerca, pero en realidad es como bastante consistente con lo que quiere lograr. Y tal vez antes de terminar, solo quisiera enfatizar muchísimo cuánto recomiendo el soundtrack, que es de Clint Mansell. Seguro conocen a Clint, ha colaborado mucho, por ejemplo, con Aronofsky, ¿no? Es muy famoso el soundtrack que hizo especialmente para Requiem por un sueño, pero también pues la de La Fuente. Con esas 2 cartas de presentación. Sí, no es más. Buenísimo. Y bueno, si tienen dudas, si ya vieron la película y no recuerdan bien el soundtrack, o si tal vez no tienen la oportunidad de ver la película, pero les da curiosidad, conocen a Clint de alguna otra película, ya pueden ir a YouTube, ahí está todo el soundtrack, realmente vale muchísimo la pena y creo que es el gran complemento o la gran tercia, es decir, hay una buena trama, una buena narrativa, una animación espectacular y un soundtrack que merece la pena ser recomendado así explícitamente y darle su lugar. Bueno, pues sin duda alguna, Cartas a Van Gogh es la película que ustedes tienen que correr a ver sí. En lugar de ir a ver Suburbicon. Así que muy bien. Bueno, pues esa fue nuestra sección de cartelera. Si ya vieron algunas de estas películas, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y por ahora vamos a nuestra siguiente sección. Desde el sofá. Okja es una producción original de Netflix estrenada en 2017. Esta película cuenta la historia de la inquebrantable relación entre Milla, quien es apenas una niña de 10 años, y Okja, una peculiar animal a quien Milla ha criado y cuidado durante toda su vida, y que fue creada por una multinacional para solventar la demanda de la industria cárnica. Esta película ha sido controversial desde su primera función, Julia. ¿Tú cómo ves? Sí, a ver, la polémica, un poco para los que tal vez no lo saben, se debe a que, bueno, esta película la conocimos alrededor del mundo gracias al streaming, es decir, Netflix la liberó este año desde su misma plataforma y no tuvo como tal un estreno formal en cines, ¿no? Entonces la polémica es si las películas para aspirar a premios, participar en festivales de cine, deberían estrenarse para ganarse Óscares, en fin, para obtener ese reconocimiento y estar en las discusiones principales sobre mejores películas, si deberían necesariamente estrenarse en salas comerciales de cine o si directamente se pueden ir a streaming. Pues fíjate que ese es un tema bien interesante porque de alguna manera está hablando ya de un cambio en la forma en que nos acercamos a las películas, a las series y también un cambio en las nuevas generaciones en los valores, en lo que ellos consideran que es algo bueno o algo positivo. Y ya para ir entrando en materia sobre la película, a mí me parece que ese es uno de los puntos interesantes que desarrolla, porque yo le voy a decir Mija, el personaje de la niña, Mija. Yo creo que representa esa nueva generación de personas que están tratando de ver al mundo y de habitar el mundo de una manera diferente a la que tradicionalmente se ha enseñado, y que el tema de cómo tratar a los animales y de si comer carne o no, de si ser vegetariano o vegano, es un tema como clave en ese sentido. Es un tema que representa, bueno, pienso que tomar postura acerca de eso representa un posible o apunta hacia un cambio de valores en las generaciones por venir. Yo estaría de acuerdo, salvo por señalar lo siguiente, o sea, ya que me parece, me gusta el paralelismo que acabas de hacer, digamos, entre la protagonista y las nuevas generaciones que igual tienen diferentes aproximaciones al cine, ¿no? Distintas a las tradicionales. Pero siguiendo esta línea, creo que se puede trazar otro paralelismo entre la multinacional que crea Okja y la industria cinematográfica y sobre todo las distribuidoras, que por supuesto tienen como su propia mafia en cuanto a qué películas distribuyen, cuándo llegan a diferentes países. O sea, queramos reconocerlo o no, la verdad es que es una ventaja que Netflix ponga a disposición de todos sus contenidos alrededor del mundo, la gran mayoría, si no es que todos al mismo tiempo. Es decir,
hay muchas películas buenas que no llegan a México que llegan muy tarde justo porque no tienen distribuidora, ya más allá de que hayan sido producidas, no tienen distribuidora y las vemos en una sala de cine una semana y rápidamente la quitan. Y Netflix está proponiendo algo frente a eso, es decir, no estoy diciendo que sea la solución o que necesariamente sea el nuevo modelo a seguir para todos. Sí, no, para nada. Pero por lo menos creo que parte de la polémica se debe también, igual que en la película, a cómo ponen en crisis ciertos intereses económicos de multinacionales o de industrias que ya están muy establecidas y que sus intereses se podrían ver perjudicados si hay efectivamente, como dices, un cambio, ¿no?, generacional. Pero además, también otro de los valores que tiene la película es que inicia poniendo los puntos sobre las íes, como se dice, y es el hecho de que en el futuro no muy lejano va a haber una crisis alimentaria, ¿no? Sí. Estamos consumiendo tanto plantas como animales a un ritmo tal que más pronto que tarde vamos a dejar de tener el abasto de comida que tenemos ahora, ¿no? Y entonces empieza muy bien con ese punto. Va a haber un desabasto, va a haber una crisis alimentaria en poco tiempo y entonces hay que hacer algo. Y lo que hace esta corporación parece que no es éticamente correcto. A ver, yo creo que es debatible en general. Hay dos puntos. Primero, si es éticamente correcto crear o diseñar genéticamente animales específicamente para su consumo. Y una segunda pregunta sería si está bien lucrar con el sufrimiento animal, independientemente de que estos hayan sido creados específicamente para ese propósito, ¿no? Creo que la película hace bien en plantear las dos cosas, aunque no distingue muy bien las discusiones, ¿no? En general, vaya, como que solo por empatía emocional sabemos que tal vez es malo comer a Okia, pero porque ya nos encariñamos con el personaje, pero no profundiza mucho en cuáles serían los argumentos o el debate detrás de por qué estaría mal. No, la película yo la siento más en un tono un poquito de farsa, un poco de blanco y negro, de buenos y malos, y creo que ese es el tono que le va a la película. No me estoy quejando de eso, creo que ese es el mejor tono en el que la pudo desarrollar, porque me parece que es una crítica por partida doble. Es una crítica tanto a las corporaciones como a los movimientos ecologistas y a los movimientos en pro de la liberación de los animales. Entonces ese tono de farsa le ayuda precisamente a que tú no sientas que está cargado hacia un lado o hacia el otro, y que te pongas a reflexionar un poco sobre cuáles son las razones y las motivaciones de cada uno de esos dos lados. Me gusta que caricaturiza un poco, caricaturiza mucho a los personajes que hace Tilda Swinton, que representan las corporaciones y los intereses económicos, pero también tiene sus tonos críticos y sus tonos de caricaturización a los del Frente de Liberación Animal, ¿no? Cuate que no quiere comer absolutamente nada porque dice que todo está manchado de sangre o que todo es cultivado con pesticidas. A ver, yo estoy completamente de acuerdo en que le funciona bien a la película. Primero presentar como un plano muy maniqueo, ¿no? De los horrorosos cínicos de las multinacionales encarnados en Tilda Swinton, y los que tal vez por pasarse de utópicos, idealistas, bien intencionados, no miden las consecuencias. Sí, y además acaban siendo igual de extremistas, ¿no? que las multinacionales. O sea, es decir, ellos tienen la buena intención de salvar a los animales o de evitar el sufrimiento animal, pero acaban siendo justo tan extremistas como aquello que pretenden criticar. Sí, porque tienen que recurrir a métodos que al final también van a generar algún tipo de violencia. Sí, o que dependen de la violencia para ejecutarse. Y lo que me gusta es que en medio de eso que tú bien decías, parece blanco y negro, está el personaje de la protagonista que no le importa, ¿no? O sea, ni se va a unir al Frente de Liberación de los Animales, y tampoco va a cooperar con la multinacional, ¿no? Ella tiene esta relación emocional de años con Nokia, y lo único que pide es que se respete esa relación, claro, ¿no? O sea, y a ver, ahí la película podría estar jugando, porque podría arriesgar más, ¿no? O sea, podría pronunciarse políticamente más, y prefiere no hacerlo y poner en la protagonista como un mensaje que tal vez es más simple, pero que creo que por eso es más poderoso emocionalmente, que es, a ver, es una relación que va más allá, ¿no? De ciertas creencias, que va más allá de un posicionamiento político, y que tiene que ver con el tipo de relación que podemos llegar a formar con los animales. Sí, aunque en la película hay estas menciones o este contexto político, social, en realidad la película apela a la emoción. Sí. Apela a los sentimientos, apela a que a ti te genere esta sensación de incomodidad o esta sensación de ternura para mandar su mensaje.
Sí, sí, sí. Y creo que uno de los mensajes que sí me gusta mucho de la película y que sí rescato es el hecho de que salvar a uno, que en este caso es Okja o otro bebé super cerdito que por ahí va a salir, también significa salvar al mundo. O sea que porque el hecho de que solo lo hagas con uno es valioso. Y sí, se vale también hacerlo porque estás contribuyendo de a poquito, pero estás contribuyendo. Sí, sí, definitivamente. Y creo que justo quieren, pues como dices, explotar esa relación emocional, ¿no? Con los animales. Porque en realidad, pues bien a bien uno se podría preguntar por qué no una multinacional que quiere solventar una crisis alimenticia, ¿por qué no crea lo más cercano que tenemos ahora en los criaderos de animales, bancos de órganos? O sea, Claro. ¿por qué cree? O sea, me parece, y según leí, Okja está inspirada, por lo menos el rostro, en un manatí, ¿no? Quieren hacer Sí. un animal muy simpático, con el que te encariñes, que sea lindo, y bien a bien, pues si la multinacional quiere crear kilos y kilos de carne así a nivel industrial, no tiene por qué crear animales lindos. No, o sea, nada. y tiene que dar la pantalla, entiendo, ¿no? Porque justo ese es el propósito en la película, hacer estos comerciales de granjeros locales en donde les interesa el bien y no es cualquier carne así industrializada, pero bien a bien, pues sí es verdad que, ¿por qué no simplemente, no sé, o apelar directamente a los laboratorios y quitarnos como esta idea de que si está conformada en laboratorios es malo? Sí, o dejar de apelar al chantaje emocional. Sí, eso es un buen punto de partida para pensar todos esos problemas, ¿no? Eso es algo interesante que tiene la película. Un par de cosas, uno sobre la película y otro externo. Los personajes como principales, los personajes que hace Tilda Swinton, está genial. Es Tilda genial. Swinton es una gran en donde gran salga, actriz. si sale en una película, Ámenla, vayan a por verla favor, y ya, o sea, no importa, es Tilda Swinton. ¿A ti qué te parece Jake Gyllenhaal? A mí, yo lo he visto en varias películas y no me gusta, que creo que se esfuerza en hacerlo bien. Y se nota que está esforzándose en convencernos de su papel y al final no acaba convenciéndome su actuación. O sea, por ejemplo, creo que tiene ya grandes clásicos como Donnie Darko, que no lo imagino sin él. Pero en esta película definitivamente yo creo que Paul Dano le roba muchísimo más. Sí. O sea, no solo porque tiene más tiempo en pantalla, sino porque de hecho Paul lo hace Dano muchísimo es el mejor. líder del Frente de Liberación Animal. Así es, sí. Este chico al que tal vez ustedes recuerden de la pequeña Miss Sunshine, como verdad. El hermano que no habla nunca porque es un admirador de Nietzsche. Bueno, pues tenemos una muy buena actuación no solo de Tilda Swinton, sino también de Dano. Sí, también. Y creo que ellos son los que, por lo menos en términos de actuación, sostienen mucho la película. O sea, puedes como comprender al personaje más allá de que sí son estos extremos maniqueos, no por ello son caricaturas ridículas de los personajes, los dos los representan bastante bien, de tal forma que puedes hasta identificarte y ser empático, hasta con Tilda Swinton en sus peores momentos, o con Dano en sus momentos más ridículos. Sí, la verdad es que es una muy buena película, vale mucho la pena echarle un ojo, véanla, no se la pierdan. Mi única queja de la película es que creo que todos los temas que plantea rebasan el punto artístico de la película. Sí. Yo creo que toda esta cuestión de si uno tiene que ser vegetariano o no, de si uno tiene que ser empático con los animales, todos los temas que toca la película, al final del día la rebasan y no sé qué tanto me guste eso. De hecho, muchas gracias por eso. En nuestras redes sociales, nuestros podescuchas comentaron más que sobre la película, sobre si querían o no, o si tenían la intención o no de ser vegetarianos, ¿no? Sí. Precisamente por lo que genera esta película. Entonces, no sé si eso me encanta al final del día. Sí, creo que el tema la rebasa. Yo creería más que la rebasa, que no quiso arriesgar demasiado. Es decir, que Netflix no se quiso pronunciar fuerte como de vamos a hacer una película pro vegetarianismo duro, ¿no? Y vamos a posicionarnos y a ver qué nos cuesta, sino que trataron de bajarle el tono, pero tal vez es justo eso ahí en donde parece que como que presenta estos temas, presenta estas discusiones y luego se va como a otra narrativa, ¿no? Entonces no se quedó a tratar a fondo todos los problemas que podría haber tratado y que habría sido muy bueno que los planteara, no que los resolviera tal vez, pero que los planteara con mayor detalle. Y bueno, por lo menos tiene la ventaja de que da pie a ciertas discusiones, es decir, por lo menos genera el debate sobre si el vegetarianismo estaría justificado o no, si vale la pena justificar el sufrimiento animal por una supuesta crisis alimentaria o no.
plantea solo las preguntas, no hace mucho con ellas, pero por lo menos las genera y puede que en las discusiones eso ayude. Sí, por supuesto, es una película que te pone a pensar en todo ello y que de alguna manera habría que ver también si te va a llevar a la acción, si te va a generar alguna reacción más que emocional, y si lo logra hacer, a mí me parece que está perfecto, porque también ese es uno de los objetivos y buscados o no buscados que tiene el cine. Cuando una historia te llega a conmover, cuando una historia te llega alguna motivación personal que tienes, te va a motivar a la acción, y ya por eso mismo seguro la película valió. Sí, definitivamente. Y bueno, podríamos seguir comentándola, pero vamos a dejar hasta aquí nuestros comentarios sobre Okja. Y bueno, definitivamente podríamos seguir hablando de Okja. Realmente se las recomendamos y puede generar bastantes debates, muy recomendables también. Pero ya es tiempo de pasar a nuestra siguiente sección, en donde discutiremos qué bello es vivir. Desde el sofá. Qué bello es vivir es una película dirigida por Frank Capra en 1946 y que se transmite en televisión todas las navidades en varios países a nivel mundial. En ella conoceremos a George Bailey, quien tiene el sueño de viajar por el mundo entero, pero antes debe hacerse cargo del negocio familiar, ayudar a su hermano para ir a la universidad, apoyar a sus vecinos para que construyan sus casas, cuidar a sus 4 hijos, combatir al usurero del pueblo, impedir que su tío vaya a la cárcel, conseguir $8,000, ayudar a un ángel a conseguir sus alas, todo eso antes de Nochebuena. ¿Lo conseguirá? To my big brother George, the richest man in town. ¿Qué tan bello es vivir para ti, Julia? ¿Qué te parece este clásico del cine norteamericano? Pues debo decir casi como historia personal, pero es una de esas películas que sientes que ya has visto, incluso antes de que sepas que existe. Y a ver, un poco tal vez me pasó a mí, pero igual les podría haber pasado a muchos de ustedes. Muchas caricaturas de los 90s contaban y tenían esta idea. A ver, podemos recordar desde Los Simpson, ¿no? Hay un breve momento en donde Homero también fantasea con cómo sería la vida de mi familia si yo no estuviera verdad, aquí. sí. Y en fin, es decir, es una idea que ha sido explotada muchísimo en varias caricaturas. Esta idea de si yo desapareciera, lo notarían. Y por eso cuando ya llegamos al clásico de Capra, hay una sensación de familiaridad, casi de llegar a un hogar, porque además es una película muy honesta, emocionalmente muy linda, reconfortante también, y busca hacerlo, pero lo logra bien, porque no es como cursi, no cae en estos lugares comunes de chantaje emocional. Realmente es muy reconfortante. Sí. A mí en lo personal lo que me ocurrió fue eso, que muchas caricaturas ya me habían planteado la idea y entonces llego a la original y uno creería, bueno, por eso ya estás un poco más predispuesta o no te sorprendes tanto porque ya sabes más o menos cómo acaba, pero no ocurrió eso en absoluto. Me sorprendió, me encantó. Sí. Creo que por eso se gana. Sí, o sea, se gana su derecho de ser considerada como un clásico. Creo que era la favorita de Capra, ¿no? De sus películas. Sí. Bueno, a mí me parece una película hermosa. Sí, Yo, lo es. En este caso, me declaro totalmente fan, ¿no? de Qué bello es vivir. Sí, a ver, hay un contexto general que hay que contar acerca de los cineastas gringos. Los cineastas gringos de los años 30 y de los 40 generalmente se tienen como si fueran una especie de artesanos, una especie de técnicos del cine. Es decir, que solamente hacen películas como para el lucimiento de las estrellas femeninas y masculinas. Pero si recordamos las posturas de la nueva ola francesa, quienes descubrieron en directores como Billy Wilder, como Alfred Hitchcock y como el mismo Frank Capra a autores, es decir, a cineastas que van más allá de hacer películas para una industria. Y vemos esta película de Frank Capra, la vemos como una película de un autor, como una película de alguien que está preocupado por hablar de ciertos temas, por plantear cierto contexto histórico, que en este caso es el de la posguerra, y por dar su punto de vista sobre ese contexto histórico. Frank Capra había hecho un par de películas muy buenas, como Encajes, ahora no recuerdo cómo le puse, Arsénico y Encajes, que son más bien como películas ácidas, como películas de humor negro, pero se dice que para este contexto de la posguerra él decidió hacer una película que reflejara el optimismo, la solidaridad
y la bondad que se estaba dando en el pueblo en los pueblos de Estados Unidos, y creo que lo logra bastante bien. Entonces, en este contexto de volver a ver a los cineastas norteamericanos como autores, es que también uno empieza a valorar más esta película, porque no es una película cualquiera de Navidad en donde pues solamente es para pasar el rato en lo que está el pavo, sino que realmente hay un trasfondo político, hay un trasfondo cultural y también un trasfondo artístico que, englobado todo eso dentro de la película, te da una gran película. Y bueno, creo que tiene además el mérito, justo ahora por lo que decías de una película de Navidad, ¿no? Normalmente hay muchas malas películas de Navidad, ¿no? Que solo tienen como esta finalidad de generar dinero, que no tienen trama, en fin. Y a ver, algo que creo que tiene muchísimo mérito es, se ha discutido mucho si Charles Dickens fue como el creador del concepto de Navidad que tenemos, claro. ¿no? O sea, que si con un cuento de Navidad Dickens inventa algo llamado Navidad, que tenemos esta idea de cómo festejarla, qué significa, por qué, y básicamente todos conocemos esta historia, así que ni siquiera me voy a detener mucho en ello. Todo el punto es que Scrooge descubra, encuentre, se dé cuenta de la importancia que tienen los demás en su propia vida, o de cómo no se puede aislar de los otros, y que como el mensaje de Dickens es: reencuéntrate con los demás, y estando juntos, eso es Navidad, ¿no? Esa oportunidad que te das de estar con los demás. Y lo que me parece extraordinario de la película de Capra es que tiene exactamente el mismo mensaje, pero no se siente como otro refrito de Dickens, porque han sobreexplotado infinitamente la trama de Scrooge una y otra vez. Y aquí no es Scrooge, no es el avaro, mezquino, alejado de la gente, no, es alguien que está pues muy agobiado, ¿no? Está dentro de su comunidad, pero eso no le impide sentirse desbordado por todos los problemas, agobiado. Y creo que es una muy bonita forma de contarlo, el abrir esta posibilidad de decir, bueno, te voy a mostrar qué pasaría si no estuvieras aquí, si tú no hubieras incidido en la vida de los demás, y cómo ese juego de la imaginación, esa aparente pérdida, lo ayuda a reencontrarse con los demás. Y un poco los tres fantasmas que visitan Scrooge, pero ahora este ángel, ¿no?, se lo muestra de otra forma, y me parece que narrativamente a mí me encanta ese recurso. Sí, el personaje de George Bailey, que es el actor, este gran actor norteamericano que es James Stewart, es total en todos los sentidos de la palabra, ¿no? El carisma que él tiene como actor es genial, porque es un tipazo. Porque te gana en los momentos de alegría, te gana en los momentos de angustia y te gana en sus momentos de tristeza de este personaje. Pero este personaje es total en el sentido que él es el epicentro de la vida de todos en el pueblo. Quiéralo o no, de alguna manera está relacionado con todos, la mayor parte de las veces para bien, porque él les ayuda en varias cosas, como decíamos en la sinopsis, pues a construir sus casas, a ayudar a su hermano a ir a la universidad y tal. Entonces él es el epicentro de la vida de todos, pero él tiene el anhelo de ser un viajero, de salir. Entonces a ti como espectador te pone en esta ambivalencia de decir, oye, qué padre que esté ahí, qué padre que sea así, que ayude a todos y que sea el bueno del pueblo, ya que se vaya. Pero no, es que tiene que ayudar a su mamá y a su tío, y está bien padre que los ayude. Entonces esa parte te mete a ti también un poquito en conflicto como espectador, y es muy chido eso, porque estás con el personaje todo el tiempo, estás sufriendo que él no logra cumplir sus sueños, pero estás gozando que ayuda a otros a hacerlo. Y además creo que es como un conflicto con el que es fácil identificarse, es decir, es alguien que da muchísimo por los demás, que compromete su propio bienestar o sus propios intereses por el de los otros. Y yo creo que a todos nos ha pasado en este tipo de situaciones que nos preguntemos, ¿lo vale? ¿Lo agradecen? Sí, exacto. Porque yo estoy sacrificando todo en la vida por ellos, pero ¿se darán cuenta? O sea, ¿lo valorarán? ¿Realmente haré una diferencia? ¿No podría solo largarme y ya? Sí, claro, ¿no? Y cada quien con su vida, y los problemas de todos van a estar ahí, ¿no? Sí, o sea, realmente ¿qué tanta diferencia puedo hacer yo? ¿No? O sea, ¿por qué no simplemente puedo ir y largarme como quiero? Y bueno, la cosa es que por lo menos para la época plantea esta cuestión que sobre todo es delicada en el cine norteamericano del suicidio, ¿no? La oportunidad de suicidar. O sea, no está pensando en irse de viaje y ya, ¿no? Porque él podría decir, bueno, ya no me importa, yo no puedo seguir posponiendo mi vida, me voy. Y en cambio parece que toma una decisión mucho más fuerte, ¿no? Incluso para las audiencias de esa época, de por qué se va a suicidar, ¿no? Entonces, pero incluso hasta ese detalle está magistralmente manejado, porque el motivo por el cual se quiere suicidar es bastante verosímil. Y tú dices,
pues sí, parece que no hay de otra. Sí. Y la cosa es, vaya, incluso, como les decía, pues es que lo han usado tanto en caricaturas y así, que uno creería que el recurso del ángel está sobreexplotado, ¿no? Pero que llegue este ángel, que además, y justo Clarence, como lo que tú decías, a Clarence también lo tiene que ayudar, ¿no? Sí, o sea, como exacto. es que ni siquiera se va a suicidar en paz porque tiene que ayudar a un ángel a conseguir sus alas. Entonces parece que es un personaje que no puede evitar hacer una diferencia en la vida de los demás y cómo reconciliarse con eso. Sí, fíjate que todo esto que estamos comentando ahorita yo creo que viene desde el punto nodal que tiene una película, que es el guión. Y a mí me parece que la historia que cuenta esta película y la forma en que está contada la historia a través del guión es una clase maestra. Cada uno de los detalles, cada uno de los personajes, cada una de las acciones tiene un porqué, tiene su conexión con la siguiente. Incluso uno podría estirar un poco el análisis y decir que la película a veces es un melodrama, a veces es una farsa, a veces es una comedia y a veces es un cuento de hadas, ¿no? Pero eso es por el guión de verdad que está genial, ¿no? Ese detalle de que Clarence venga, sí, a ayudar a George Bailey porque es su ángel de la guarda, pero que también tiene que conseguir sus alas, y al final el detalle de cómo vemos que las consiguió, claro. O sea, eso es de llorar a moco tendido. O sea, ya no te queda más que llorar y rendirte ante esta genialidad que es Qué bello es vivir. O sea, justo solo como para comentar sobre ese pequeño detalle de las campanitas, ¿no? Y de cómo los ángeles ganan sus alas. Creo que algo que es extraordinario de la película es que con este tipo de gestos pequeñitos te hace sentir cómplice. Tú sabes el secreto, ¿no? Junto con Stuart, de qué está ocurriendo, de si realmente Clarence ganó sus alas. Y tú sabes que sí. Y Stuart no tiene que ir a todo el pueblo a decirles lo que le pasó, no tiene que hacerlo grande. Hay una sensación de familiaridad, de complicidad, de que te están compartiendo un secreto a ti, ¿no? Tú estás viendo el tras bambalinas del personaje, de cómo hace toda esta evolución. Y esa sensación compromete mucho al espectador. O sea, no te puede dejar indiferente, no te da lo mismo. Te sientes parte de que se está jugando algo también para ti. Y otro de esos pequeños detalles de complicidad, si te acuerdas, cuando sale esta parte de que son niños y que la que va a ser su futura esposa le dice al oído en el que él no escucha, le dice, George Bailey, te voy a amar por el resto de mi vida. Y eso es algo que solo escuchamos nosotros. Sí. Y eso te lleva a que en el momento en el que él tiene que tomar una decisión de si salir de viaje, irse a seguir sus sueños o quedarse con ella para que ya formen una familia, te lleva a un momento de angustia, porque como decía, es un momento, tú dices, sí, pues ya que se vaya, porque merece ser feliz, pero sabes, tú como espectador sabes que esta mujer lo ama desde que es una niña. Sí. Y entonces, ¿por qué no se va a quedar con ella? No, y que creo que eso es algo muy bonito, como las posibilidades que tiene el cine y cómo te lo muestra. Como dices tú ahora, solo tenemos que estar nosotros ahí viendo eso, ¿no? O sea, no tiene que hacer esta gran escena romántica enfrente de todos, en donde interrumpe la reunión social o enfrente de todos con el micrófono. Es un gesto otra vez muy pequeño. Sí. Y que justo por eso te atrapa, porque dices, yo sé lo que está en juego y el personaje principal no, o necesariamente el espectador se siente parte de la película, y yo creo que ese es realmente un gran factor para el éxito que ha tenido esta película y que sea tan entrañable para muchísimas generaciones. O sea, que sin importar qué tanto pase el tiempo, aún así puede encontrar nuevas audiencias o que los que ya la han visto 1000 veces como nosotros, que la queramos seguir viendo de todas formas. Sí, yo creo que en términos generales, para mí el mensaje de la película es que la bondad y la solidaridad no son espontáneas. Las personas tenemos que actuar, tenemos que llevar a la acción la bondad y la solidaridad para que éstas tengan repercusión en todos nuestros actos y en la vida de los demás. Y también es una película que nos hace amar el cine. Sí, totalmente. Es de películas con las que uno sabe que no perdió su vida, 2 horas de su vida, sino que realmente te dejó algo hermoso en tu vida. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué les podemos decir? Estamos muy emocionados. Esta Navidad, si no saben qué hacer, tienen 2 horas, vuelvan a verla o véanla por primera vez. Definitivamente es una gran decisión. Se van a arrepentir. Recuerden, Qué bello es vivir, de Frank Capra, protagonizada por el grandísimo James Stewart. Y grandísimo de talento y de tamaño, porque el hombre se ve que medía como más de 2 metros. Bueno, pues creo que ya tenemos que despedirnos. Y es así como llegamos al final de esta 4ª emisión. Muchas gracias, Lázaro, por su trabajo en la parte técnica.
Mi nombre es Julia Muñoz y nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Cineautopsias. Les agradecemos mucho, de verdad no saben cuánto significa que interactúen, que nos manden sus comentarios. Les agradeceremos mucho también si pasan la voz entre sus amigos y nos recomiendan si es que les ha gustado, y que nos dejen todas las observaciones, sugerencias y comentarios que quieran en las redes sociales. Así es, Julia. Bueno, mi nombre es Alberto Ruiz. Recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox, YouTube y iTunes. Gracias por compartir su pasión por el cine con nosotros en nuestras redes sociales. No dejen de hacerlo y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.